Me gustaría que opinión al respecto de esto, pues nos lo dé quien mejor sabe de estos temas, que es mi compañero Jorge Fernández Menéndez. Me da muchísimo gusto recibirte aquí. Muchísimo gusto estar aquí, Mónica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Tú cómo ves esta noticia? ¿Tú cómo ves este decreto que se lanza el día de ayer, luego del amplísimo debate que se vivió cuando la creación de la Guardia Nacional en torno a si sería militar o si sería civil? Y el día de hoy, pues, está como muchos querían, militarizado. A ver, hay que ubicarse primero en la realidad. La estrategia de seguridad del gobierno federal ha fracasado. Comencemos con ese punto. No ha fracasado, vemos el número de asesinatos, lo que ha pasado y no en el pasado lejano, lo que ha sucedido en marzo, lo que sucedió en abril, lo que viene sucediendo en mayo. Sí. La estrategia de seguridad ha fracasado. No solamente ha fracasado por el número de asesinatos, de robos, de secuestros, de robo de trailers y demás, por lo que sucede en las aduanas y en muchos otros ámbitos. ¿Por qué no logramos consumar detenciones de líderes, de capos de primer nivel? De ninguno. No. Bueno, saludamos a la mamá de alguno. Así es. Y además por lo que está ocurriendo en estos días en buena parte del país, narcotraficantes a plena luz del día repartiendo despensas, juguetitos, y subiendo videos. Subiendo videos, y no en la sierra, sino en el centro de Zapopan. Así es. No, o en el centro de Laredo, o en el centro en muchos puntos del país. Entonces, con un agravante, esos grupos criminales van a salir indemnes de esta pandemia, ¿eh? No van a tener ningún problema. No, el consumo de drogas no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. ¿Sí? La disminución de cruces en la frontera, según la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, es de 20%, no es nada que vaya a afectar dramáticamente el negocio. Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, están ocupadas construyendo hospitales, atendiendo, desocupando mercados, atendiendo otro tipo de cosas. Y ellos tienen dinero, no es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional. Cuando salgan 10 millones de personas, entren, como dijo el Coneval ayer, tienen dinero y tienen colusiones dentro de la pobreza, y cuando haya miles de empresas quebradas, ahí va a estar el dinero para levantar. Está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en México. En esa coyuntura, yo veía a los legisladores del PRD que decían, esto demuestra que ha fracasado la Guardia Nacional. En realidad la Guardia Nacional no ha fracasado, lleva un año, no puedes decir que fracasó. Totalmente. Lo que ha fracasado es la estrategia de seguridad. Y lamentablemente, como le ocurrió a Fox, como le ocurrió a Calderón, como le ocurrió a Peña, como le ocurre ahora a López Obrador, la única instancia que tienes para tratar de garantizar la seguridad es el Ejército y la Marina. Tienes que incorporarlos necesariamente. ¿Por qué? Porque nuestro mayor problema cuando tú dices son los derechos humanos, es que se incorpore el Ejército, la Marina, lo que está ocurriendo. El mayor problema es que no tenemos un modelo policial y no tenemos policías estatales y municipales. La Guardia Nacional puede tener 70,000, 80,000 elementos, le puedes poner 80,000 elementos más del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. No alcanza, necesitamos policías estatales y municipales. Se podrá decir, bueno, es que los policías estatales y municipales están coludidos o trabajan de otra forma, pero lo que sucede es que no hay un modelo, no hay una academia policial de donde salgan los mandos. Cada gobernador y cada presidente municipal pone de jefe de seguridad a quien quiera, en la circunstancia que quiera. Son policías que no están homologadas, que no tienen un control. Aquello que se planteó desde, que lo planteaba García Luna, del mando único, quizás no se puede hacer, sería lo deseable, no se puede hacer desde un mando único nacional, pero sí tienes que tener 32 mandos estatales, tienes que tener una estructura, sin pero duda, así es y sobre imposible. todo con expertise distintas, porque no es lo mismo ser policía en Yucatán que ser policía en Chihuahua o en Tamaulipas. Y tienes que tener una formación. La idea que algunos hemos presentado hace ya mucho tiempo es que tiene que haber una academia, como hay una academia militar, una academia policial, de donde salgan los mandos policiales que te certifiquen. Entonces, tú, gobernador de Yucatán o de Tamaulipas, puedes decir, quiero de secretario de seguridad a Juan Pérez, pero Juan Pérez tiene que haber tomado los cursos, haber pasado los controles de confianza tiempo, y y necesitas tiempo.
A mí no me parece mal, soy sincero, no me parece mal que se incorpore el ejército, me parece una necesidad, es realpolitik. Pero el problema es que no haces nada para solucionar el problema de fondo. Eso es lo que hay que solucionar. Lo que se antoja, híjole, pues duro, es esta imagen de los militares en la calle. Tú, en lo personal, viviste uno de los capítulos más horrorosos en la historia de América Latina, en un país gobernado por un autoritario asesino como fue Videla, porque hay que decirlo con todas sus letras. Fuiste víctima de él incluso y viste lo que fue que de un día para otro saliera a la calle la milicia. ¿Cómo se ve un país así, Jorge? Mira, se ve quizás de ojos externos se ve mal, pero hay que ubicar, me parece, dos cosas que son fundamentales. El ejército mexicano no es un ejército como el de Argentina, el de Chile, el de Uruguay, el de Brasil incluso, que son ejércitos muy elitistas, con un profundo conservadurismo y que provocó la brutal violencia que se desató en esos países durante las dictaduras militares. El ejército mexicano nunca ha estado en una sonada contra un gobierno civil. Me parece que eso es fundamental. Sí. Es un ejército que sale de una revolución, tiene orígenes populares, sus mandos. Si uno ve los 10 últimos secretarios de la defensa, ninguno es del Jet-Set, digamos, a diferencia de lo que ocurre. Me parece que es una diferencia fundamental. Y yo sé, lo decías tú, a nivel de la Comisión Interamericana, de muchos hombres y mujeres que trabajan seriamente en el tema de derechos humanos, la preocupación por esa presencia militar. Pero cuando tú vas a las comunidades, cuando tú vas a Tapachula, cuando vas a Guerrero, cuando vas a Tamaulipas, la gente te dice que no se vayan, por favor. Parte de los problemas graves que hubo de seguridad y que sigue habiendo de seguridad es que se retiraron esas fuerzas militares de muchos lugares eso es real. Y se le dejó el territorio libre a los narcotraficantes y al crimen organizado, porque, insisto, no tenemos otra instancia, no es que nos guste o no, es la única instancia que tienes. Lo que me preocupa profundamente no es tanto eso, es que no estás creando los espacios que se requieren para poder, en el tiempo, en un proceso de 5 años, como se dice ahora, reemplazar a los militares. No se pudo hacer con Calderón porque no lo dejaron, lo propuso tímidamente Peña Nieto, no lo dejaron, el presidente López Obrador no lo quería hacer y ahora repentinamente tiene que poner a los militares. Porque esa es la verdad. Pero nadie crea el modelo policial ni transforma el tema de las policías estatales y municipales. Y sobre todo, ¿sabes qué, Jorge? Con un poco más de sensibilidad para el ciudadano de calle, de informar cuál va a ser de hoy en adelante en la calle, la relación que vamos a tener con estos cuerpos de seguridad, los militares, la Marina, la Guardia Nacional. Hay en el decreto, por ejemplo, tú lees el decreto y están para que hagan lo que decidan. Totalmente. ¿No? Por eso te digo, antes no para hay que entrara un cuerpo de militares a un cateo en una casa, pues tendría que venir con una orden de otras instancias de seguridad, ¿no? Quizás ahora también tienes que tener una orden de un juez, no lo puedes realizar, ¿no? Así es. Eso me parece muy bien. Pero, por ejemplo, mira, yo creo que con esto se demuestra que fue un error desaparecer la Policía Federal. No crear, tú podrías haber mantenido la Policía Federal y crear la Guardia Nacional y hacer un proceso. Que también fue una discusión muy... ¿Cuál fue la pelea que tuvo durante todo el gobierno de Calderón, García Luna, o sea, el secretario de Seguridad, con los militares, por más que trabajaran juntos en muchas cosas? ¿Hasta dónde llegaba la policía y hasta dónde llegaban los militares? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no había un decreto de la fuerza que es el que se publicó, que se firmó el viernes y se dio a conocer ayer, de darle tanto espacio a las Fuerzas Armadas. Entonces siempre hubo durante el gobierno de Calderón una tensión entre Policía Federal, entre una fuerza civil, eminentemente civil, y las fuerzas militares. Ahora creas Guardia Nacional, que si bien es una fuerza civil, en los hechos es una fuerza militar, está con comandos y integrantes que vienen y ahora incorporas a todas las Fuerzas Armadas como coadyuvantes y participantes de la propia Guardia Nacional y solamente dejas una línea donde dice, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se coordinarán.
Sí, o lo que eso signifique, ¿no? Te coordinas, no estás Sí, bajo las órdenes así es, de... exactamente. O sea, eso, o te coordinas, o nos coordinamos, o ¿cómo tú le mandas. vamos a hacer? No, hay dos cosas diferentes. Seguramente lo vamos a seguir desmenuzando porque para esto falta mucho. Ya me decía María Elena Morera hace unos minutos que por lo pronto las organizaciones de la sociedad civil en torno a la seguridad o a los temas de seguridad buscarán un camino de la inconstitucionalidad de esto junto con otros legisladores, así que esto todavía veremos. Yo creo que la inconstitucionalidad no lo van a poder lograr porque olvidan que esto no sale de ahora, no es un decreto espontáneo. Está en la reforma constitucional, claro. En la reforma constitucional donde se hizo la Guardia Nacional, hay un párrafo donde especifica precisamente esto que ocurrió desde el día de ayer. Pues ahí está, ¿no? Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias.